Ok, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener un webinar, el cual el título del webinar es Equipos portátiles, comprobación, ajustes y calibración en campo. Entonces, vamos a comenzar. Antes que nada, me presento con ustedes. Mi nombre es Ricardo Parada. Mi puesto en la compañía es Sales Application Engineer. Tengo un poco más de 14 años de experiencia en el desarrollo de nuevos mercados con la gama de productos de Vaisala Industrial. Actualmente también estoy como gerente de ventas de equipos para la industria en México y en países de Latinoamérica de habla hispana. Antes de comenzar con nuestro webinar, quiero darles algunas recomendaciones o algunos tips acerca de nuestra herramienta para los webinars. La parte central de la pantalla es donde ustedes podrán ver la presentación de este webinar. En la parte superior izquierda está el recuadro para preguntas y respuestas, las cuales serán contestadas conforme se lleva a cabo este webinar. Y las que no alcancemos a contestar, las contestaremos vía correo electrónico. De la parte inferior derecho tenemos un recuadro, el cual contiene una serie de recursos, que en este caso es material relacionado a lo que veremos en este webinar. Ok, entonces vamos a hablar un poco de la historia de Vaisala. Vaisala es una empresa de tecnología finlandesa de más de 80 años. El profesor Viljo Vaisala fundó la compañía en 1930 para hacer radiosondas para observaciones meteorológicas en el aire superior. La compañía fue inmediatamente internacional porque el mercado era global y muy específico. Con los años, Vaisala ha crecido y las nuevas innovaciones siempre nos han llevado a nuevas aplicaciones. A partir de las observaciones meteorológicas, ampliamos las mediciones de humedad industrial a principios de la década de 1970, con la idea genial de utilizar un sensor de polímero de película delgada, conocido como MICAP. Todavía hoy, el núcleo de excelencia de Vaisala se basa en nuestros sensores internos diseñados y fabricados en nuestras propias salas limpias en Finlandia. En todo el mundo, las personas dependen de nuestros instrumentos para salvaguardar objetos de valor como la Mona Lisa y en procesos críticos como la fabricación de productos farmacéuticos, entre otras aplicaciones. Además, nuestro sensor de punto de rocío es el que ayudó a la NASA a encontrar agua en Marte. Hemos llevado esa experiencia a la amplia variedad de entornos controlados que se encuentran en la industria en diferentes sectores y aplicaciones. Y en estos diferentes entornos ayudamos a medir muchos parámetros como temperatura, humedad, punto rocío, algunas concentraciones de gas como CO2, peróxido de hidrógeno, también presión barométrica y humedad en aceite. Ok. ¿Quién es Vaisala en números? Bueno, nuestras ventas netas en 2020 fueron 379 millones de euros. Es importante recalcar que el 14% de las ventas es invertido en investigación y desarrollo. Tenemos más de 1,000 empleados a nivel mundial. Tenemos más de 25 oficinas en 16 países. Tenemos más de 300 familias de productos y tenemos negocios en más de 150 países. También el índice de compromiso de los empleados es de 4.23 de 5 y el 100% de electricidad renovable que se utiliza en nuestra planta en Helsinki es a partir del 2020. Ok. Nuestras tecnologías e innovaciones de detección nacen a través de una sólida colaboración
desde la creación conjunta del cliente hasta el diseño y desarrollo de pruebas y producción en sitio de hardware y software. La curiosidad y el deseo de enfrentar desafíos y una extraordinaria capacidad para innovar son el núcleo de Vaisala, tanto en el pasado como en el presente. Este es un legado de nuestro fundador. Era un innovador y científico curioso que valoraba la educación y la investigación. Como lo mencioné hace un momento, invertimos el 14% de las ventas netas en investigación y desarrollo en 2020 y el 23% de nuestros empleados trabajan en investigación y desarrollo. Nuestro equipo de investigación cuenta con profesionales de todos los campos, incluidas competencias desde doctores en física hasta expertos en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Nuestros cuartos limpios es el lugar donde se investigan, desarrollan y fabrican nuestros sensores precisos de humedad, presión y dióxido de carbono. La sala limpia es un área donde la calidad del aire, la temperatura y la humedad se controlan para garantizar que los equipos sensibles estén protegidos de cualquier posible contaminación. Además, nuestro propio trabajo de investigación y desarrollo somos un actor activo en la comunidad científica. Colaboramos con los principales institutos de investigación y universidades y con investigadores de todo el mundo. Nuestros socios de colaboración también incluyen la Organización de Aviación Civil Internacional, así como varias oficinas meteorológicas nacionales en todo el mundo. Para impulsar aún más las innovaciones para un futuro sostenible, hemos construido un nuevo centro de investigación y desarrollo e innovación de última generación en Finlandia, junto a nuestra sede en Vantaa. El nuevo centro es un escenario único para el desarrollo de productos que incluye todos los niveles desde el inicio de la innovación conjunta con los clientes hasta el diseño y desarrollo y pruebas de hardware y software, después de lo cual la producción también se lleva a cabo en gran medida en la misma área del campus. Ok, entonces aquí tenemos nuestra agenda. Nuestros objetivos principales es comprender cómo el cliente puede beneficiarse de tener una medición portátil de humedad y temperatura, punto rocío y CO2. Cómo puede ayudar al cliente a utilizar esta herramienta de forma eficaz para mejorar su calidad, productividad y ahorro de energía. Dentro de la agenda tenemos estos tópicos que hablemos de algunos casos de uso, características y aplicaciones típicas del HM40, MI70 y HM70, medidor de humedad y temperatura portátil, medidor de punto rocío portátil DM70 y medidor de dióxido de carbono portátil GM70. Dentro de estas mismas, dentro de esta misma agenda vamos a tener algunas referencias de aplicaciones donde podrán ver ustedes cómo se pueden utilizar los diferentes instrumentos portátiles. Ok. Entonces aquí tengo varios escenarios para ustedes. Y la pregunta es, ¿por qué se utilizan los dispositivos portátiles? Ok. Entonces aquí en nuestra imagen tenemos a un ingeniero, el cual pues tiene tres cámaras, tres sopladores, tres equipos en los cuales él está haciendo una medición con algún equipo fijo. Afortunadamente o desafortunadamente, pues alguno de ellos está midiendo diferente a razón de los demás, pero él no está seguro cuál de los tres es el que está funcionando correctamente. Entonces, en base a un equipo portátil, él va a monitorear las condiciones de cada una de las cámaras o cada uno de los procesos donde se requiere medir. Y al final se va a dar cuenta que la cámara 2 es la que no está funcionando bien. Entonces, realmente, díganme ustedes, ¿cuántas veces no nos ha pasado eso, no? Tenemos algunos procesos donde tenemos algunas máquinas y estas máquinas pues tienen un medidor y este medidor pues nunca lo hemos calibrado, nunca lo hemos revisado. Y al final de cuentas, el proceso, más que nada por medición, sale adelante por feeling, ¿no? O sea, realmente es
la experiencia de las personas que están usando estas máquinas o las personas de mantenimiento están observando que a lo mejor el medidor de la máquina tiene una lectura, pero realmente no están seguros que esté dando esa medición. Entonces, mi recomendación en este caso pues es tener un equipo de referencia para que ustedes puedan ver cómo es que sus equipos o sus máquinas se están desempeñando. En base a esa medición, pues nosotros podemos tener a lo mejor algún ahorro de energía, o a lo mejor podemos tener menos desperdicios o menos merma, ¿no? Aquí tengo otro escenario, ¿no? Tenemos varios equipos fijos a lo largo de una instalación o a lo largo de una planta, y realmente lo que necesitamos es verificar directamente en campo que nuestros equipos fijos estén funcionando correctamente. Entonces, nuestro ingeniero se da la tarea de verificar cada uno de ellos, y como ustedes pueden ver, a lo mejor la mejor medición que él está buscando pues es 12, ¿no? 12 puede ser humedad, puede ser temperatura o puede ser cualquier variable que nosotros estemos midiendo. Pero en este caso, en la imagen del medio, pues tenemos que nuestro equipo fijo está midiendo 6. Entonces, gracias a la intervención que él tiene con su equipo portátil, pues se puede dar cuenta que podemos o que puede estar verificando en campo estas malas lecturas. Con este mismo equipo, lo que hizo fue ajustar el equipo fijo en base al equipo portátil, y ahora ya no tenemos un corazón roto, ahora ya tenemos un corazón completo, y el cual nos quiere decir que el equipo ya está midiendo correctamente. Otro escenario es posiblemente nuestros equipos también nos dan algún cierto tipo de alerta cuando entran en algún tipo de error, o también nos alertan cuando el equipo se necesita o que ya pasó su periodo para que se pueda calibrar. En la imagen nosotros podemos ver que realmente el equipo está marcando un error. Entonces lo que está haciendo el ingeniero, cuando se dio cuenta que está marcando el error, fue a verificar el equipo con su equipo portátil, y el equipo portátil le indicó o le hace ver que este equipo se tiene que ir a servicio. Entonces inmediatamente el ingeniero tomó el equipo fijo y se lo llevó a servicio para que lo pudieran revisar, reparar, seguramente calibrar, en dado caso de que necesite ajustar, y regrese para que pueda seguir teniendo mediciones confiables. Ahora, tenemos otro tipo de escenario. ¿Cuántas veces también nosotros sabemos que dentro de nuestro proceso en algún momento existe a lo mejor un incremento de humedad, un incremento de temperatura? A lo mejor, como está en la imagen, hasta podemos tener algunas fugas de agua o algunas fugas de cualquier gas que estemos ahí nosotros midiendo. Pero realmente no sabemos en qué momento está sucediendo eso. Entonces, lo que hace el ingeniero hábilmente pues es dejar su equipo portátil monitoreando a lo largo de un día, o puede ser a lo largo de varios días, y a través de la tendencia de la medición que va a obtener de esta medición, se va a dar cuenta en qué momento es donde está fallando su proceso, y él puede tomar medidas correctivas, o en algún momento, si lo hace desde antes, pueden ser medidas preventivas. Entonces lo que hizo es, se da cuenta que hay un problema en cierto momento, toma la medición, guarda los datos, posteriormente esos datos los analiza en una computadora, y al final de cuentas él va a estar consciente de qué momento tiene que ajustar o lo que tiene que hacer para que pueda tener una buena medición. Entonces, para esto nosotros tenemos una serie de instrumentos portátiles con los cuales nosotros nos podemos apoyar. Entonces, a continuación, tenemos nuestro equipo portátil HM40. Este equipo portátil es un equipo compacto y fácil de usar. Tiene diferentes ondas, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, para diferentes aplicaciones.
Las diferentes sondas, en su mayoría, la diferencia que hay entre ellas es la temperatura que soporta cada una de ellas y también algunas aplicaciones donde podemos utilizarlas. Entonces tenemos tenemos la sonda o el equipo HM41, HM45, HM46 y HM42. Entonces HM41 y HM45 pueden soportar hasta 60 grados, o la sonda puede soportar hasta 60 grados. La HM46 puede soportar hasta 100 grados o un poco más, o podría ir hasta 120 grados en lapsos cortos. Y la HM42 también puede estar hasta 100 grados centígrados. Como les dije, nosotros vamos a seleccionar el tipo de instrumento que vamos a usar de acuerdo a la aplicación donde lo vamos a utilizar. Es importante mencionar que este equipo puede calcular variables o variables que tengan que ver con la medición de humedad y temperatura, como relación de mezcla, bulbo húmedo, humedad absoluta, punto rocío, entre otras. También podemos ver en pantalla las lecturas gráficas y los cálculos de las mediciones que les estoy yo mencionando, pero este equipo no tiene la capacidad de almacenar datos. Este equipo es solamente para mediciones puntuales y ver en el display dichas medidas. Entonces, algunos ejemplos de aplicación que tenemos aquí en la esquina superior derecha, un inspector está verificando la humedad de la superficie en las orillas de una baldosa. Y en la imagen inferior derecha hemos eliminado el umbral de una puerta para revelar el material de construcción que se encuentra debajo. La sonda se debe insertar en el material aislante y se puede realizar inspecciones sin dañar más las superficies interiores de este lugar. Debido a su pequeño tamaño, esta sonda también tiene una masa térmica muy baja, similar a la del HMP9, lo que significa que el tiempo de resonancia de la temperatura es muy bueno. Entonces acá tenemos otro ejemplo. En algunos casos es necesario profundizar en el material de construcción. Entonces la solución a usar es la sonda HM46, como lo podemos ver en la imagen aquí. Esta sonda también es una elección natural para entornos industriales hostiles, ya que puede soportar temporalmente incluso temperaturas de hasta 180 grados. Seguramente se preguntarán qué quiere decir mediciones temporales. Pues son mediciones más o menos entre 20 y 30 minutos. O sea, no es una medición que pueda estar todo el día, sino simplemente puede soportar esa temperatura hasta 180 grados, pero en lapsos cortos de 20 o 30 minutos. También tenemos un kit que se llama SHM40, que es un kit de medición de humedad en concreto. Lo que hace este equipo, pues, o lo que hacemos con este equipo, pues, es taladrar o hacer un orificio en el concreto. Como ustedes pueden ver, tenemos algunos accesorios. Y la manera de usarlo es como lo vemos en la imagen del medio, ¿no? O sea, hacemos el orificio, metemos uno de estos, bueno, le voy a llamar yo en este momento popotes o estos pequeños, voy a llamarlo popotes. Posteriormente se pone la base y la sonda va en la parte de adentro para que pueda monitorear la cantidad de humedad que tiene este concreto. Entonces, como pueden ver, es un kit que es muy fácil de usar. Las mediciones las puede tener puntuales en el display. Y también pueden ver que ya es un kit que ya está hecho, ¿no? Viene con su maletín, viene con los accesorios adecuados para que ustedes puedan hacer la medición en algunas estructuras utilizando el método de perforación. Ahora, tenemos nosotros otro equipo que nosotros tenemos es este indicador.
Este indicador realmente es el medio de lectura de diferentes ondas las cuales se les puede conectar. Nosotros podemos conectar a este indicador sondas de humedad y temperatura, sondas de punto rocío, sondas de humedad en aceite y sondas de dióxido de carbono. Este equipo también, y lo vamos a ver un poco más adelante, también se le pueden conectar algunas sondas que nosotros tenemos en diferentes gamas de productos o transmisores con los cuales se pueden conectar a través de un cable interfase. Con esto nosotros podemos verificar las lecturas de este transmisor, ya que este tipo de transmisores, en alguno de ellos, no tienen display. Entonces, con nuestro indicador MI70, podemos verificar o podemos revisar este tipo de transmisores que no tienen display. Pero más adelante lo vamos a revisar. Ahora, ¿qué podemos hacer con nuestro display? Ok. Pues nuestro display tiene la capacidad de mostrarle en pantalla hasta 3 valores diferentes, dependiendo de lo que ustedes estén midiendo. En el caso a lo mejor de la sonda de humedad y temperatura, podemos ver humedad, temperatura, punto rocío, podemos ver humedad, punto rocío, humedad absoluta, o podemos ver cualquier valor que tengamos disponibles dentro de nuestro menú. El menú, bueno, se pueden ver los datos numéricos y podemos ver también los datos gráficos. La interfaz es fácil de usar, es prácticamente como un teléfono celular. Tiene menús, submenús y cada uno de ellos tiene una cierta función. Con nuestro equipo también podemos almacenar datos, podemos almacenar hasta 2.700 puntos de datos entre las variables que tenemos en el display. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos nosotros solamente una variable en el display, pues vamos a poder almacenar hasta 2.700 puntos de esa variable, pero si tenemos 3 variables en el display, nosotros podemos solamente guardar 900 puntos por cada una de las variables. El equipo tiene la capacidad, obviamente, de almacenar estos datos y los podemos transmitir a través de un cable interfase a una computadora. Y los datos los vamos a observar a través de nuestro software que se llama MI70 Link. Dentro del propio equipo también podemos ver los datos que se guardaron, como lo podemos ver en la imagen inferior derecha. Y ahí nos va a decir la hora y la fecha y el número de datos que se almacenaron en ese momento. Y también, si nosotros abrimos ese menú, podemos ver las mediciones que se tomaron. Del lado derecho, en la parte del medio, está como una tabla donde ustedes van a poder ver la cantidad de puntos y el tiempo en relación al tiempo del guardado de datos. Como les mencioné anteriormente, algunas características es que podemos ver de 1 a 3 cantidades en el display. Podemos redondear la visualización de las medidas. Podemos también como pausar la medida, en dado caso de que la medida esté muy variable, podemos pausar o podemos congelar la medida. También podemos tener una alarma audible, más bien es como audiovisual. En esta tenemos nosotros que fijar nuestros límites alto y bajo, para que nosotros podamos, o para que el equipo le pueda alertar cuando se salen de esos parámetros. Y el propio equipo también le puede recordar cuando ya requiere el servicio de calibración. Algunas otras características, bueno, también se puede configurar la presión del entorno. Es importante mencionar esto en algunas variables, por ejemplo, como punto de rocío, es muy importante saber la presión a la cual se está trabajando en el proceso. Entonces, en este caso tenemos que configurar o ingresar el dato de presión que tenemos nosotros en el proceso para algunas aplicaciones en punto de rocío. O si estamos haciendo la medición ambiental, pues tenemos que poner la presión atmosférica del lugar donde se está utilizando el equipo.
El equipo se puede apagar automáticamente, predeterminado después de 15 minutos, o puede ser también máximo 60 minutos. Y también este equipo tiene la posibilidad de tener una salida analógica de 0 a 1 volt. Se necesita un cable también, un accesorio, un cable para poder tener esta salida, pero bueno, en mi experiencia es algo que no se utiliza mucho, ya que es un equipo portátil, ¿no? Pero esto es para que lo tengan ustedes como información adicional del propio equipo. Podemos tener un cable que nos va a dar una señal analógica de 0 a 1 volt. Otras características: se pueden cambiar las teclas de acceso directo al programa, se pueden tener tonos de botones activados o desactivados, la luz de fondo puede estar encendida o apagada, y también tenemos diferentes opciones para el lenguaje, ¿no? Podemos tener español, inglés, alemán, francés, y ya otros idiomas que a lo mejor no los vamos a utilizar aquí en Latinoamérica, pero es importante mencionar que también puede tener sueco, chino, ruso y japonés. Aquí yo lo que les muestro es un ejemplo de captura de pantalla de la función de recordatorio de calibración. Entonces, realmente el equipo, en algún momento, cuando ya le esté recordando que se requiere calibración, en la parte superior del equipo, en la parte superior derecha, donde está también, o donde nos indica la cantidad de batería que nos queda, va a aparecer como una llavecita. Entonces, esa llavecita quiere decir que hay una alerta de servicio. Entonces, nosotros nos vamos a la información del equipo y ahí en el equipo nos va a decir que ya necesitamos calibrar nuestro instrumento. Entonces, de igual manera, cuando se enciende el equipo, bueno, si usted apaga y enciende el equipo, también le va a avisar que tenemos o que se requiere calibrar el equipo. Esto es como una funcionalidad bastante buena, porque realmente hay veces que los equipos nosotros los estamos utilizando constantemente y nunca nos damos cuenta o nunca reparamos en el hecho de que se tienen que ir a calibrar, ¿no? Entonces, en algunas compañías o en algunas plantas, por norma, dice que se tienen que calibrar cada año, pero en algunas ocasiones, si no tenemos nosotros la evidencia o a lo mejor un etiquetado en el propio equipo que nos indique cuándo se tiene que calibrar, pues el equipo propio les puede avisar también ya cuando se requiera hacer este servicio. Ahora, aquí en la pantalla estamos viendo lo que es algunas pantallas de nuestro software MI70 Link, el cual pues es una herramienta que podemos nosotros utilizar para obtener las mediciones gráficas o las mediciones en tabla. Y también hay otra pantalla donde nos muestra los promedios de las mediciones. Nos va a dar el rango de tiempo de medida, nos va a dar los medios, el máximo y el mínimo de la misma medida, y también nos va a dar el tiempo de logueo. Posteriormente nos va a dar también una pantalla donde vamos a ver los datos gráficos, y aquí en los datos gráficos podemos seleccionar o deseleccionar las variables que estemos viendo en el mismo. Si nosotros tenemos mediciones de 3 variables, podemos seleccionar o deseleccionar para que podamos ver un solo gráfico de una variable, 2 o 3. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos un pico en la medición del gráfico, nosotros damos doble clic en ese pico y nos va a llevar a la pantalla de tabla, y ahí nos va a indicar a qué corresponde ese pico, nos va a decir la medición de humedad, temperatura de las variables que estemos midiendo, pero también nos va a decir la fecha y la hora donde sucedió. Entonces, esa es una muy buena herramienta, porque si nosotros tenemos una tendencia constante de medición y de repente vemos picos, pues realmente necesitaríamos saber cuándo se dio ese y en qué momento, para que nosotros pudiéramos hacer a lo mejor algún tipo de corrección en nuestro sistema. Para este equipo contamos con dos tipos de maletín de transporte: un maletín rígido, que es como el que tenemos en la parte de arriba, y un maletín ligero, que es más bien como un estuche para los instrumentos.
Ahora, para este instrumento y hablando de mediciones de humedad y temperatura, tenemos tres tipos de sonda. Tenemos la sonda 75, tenemos la sonda 76 y la sonda 77. Como pueden ver ustedes ahí en la pantalla, la sonda 75 tiene un rango de temperatura de menos 20 a más 60 grados. La HMP 76 es una sonda más larga de acero inoxidable que tiene un rango de menos 50 a más 120 grados, pero nos puede también aceptar lapsos cortos de 180 grados centígrados. Y la sonda HMP 77 es una sonda ya más pequeña con un cable, y esa sí nos soporta de manera constante hasta 180 grados. Es importante decir que este equipo, el indicador, el MI70, junto con alguna de las sondas, pueden ayudar a calibrar y ajustar equipos fijos de algunas series. Como lo pueden ver, puede ser serie HMT330, HMT310, HMT120-130, HMD60, HMW90 o algunos otro tipo de sonda. La tecnología que utilizan nuestros sensores de humedad es OMICAP, y también en este tipo de sondas podemos tener opciones de purga química y precalentamiento del sensor para condiciones exigentes. Un poquito más adelante les voy a mencionar a qué se refiere con este tipo de funciones. Esta sonda también es fácil de calibrar y ajustar. De hecho, aquí podemos nosotros ver que nuestro indicador tiene dos puertos. Entonces, en uno de los puertos vamos a poder conectar alguna de las ondas, o podemos conectar hasta dos ondas en el mismo indicador, o podemos conectar una sonda y un cable interfase para verificar otros instrumentos. También podemos ver que en la parte de arriba está el puerto para recargar el equipo. El equipo cuenta con baterías recargables y se carga tipo como un celular. Se conecta el cargador, en la pantalla nos va a indicar conforme va avanzando la carga, y cuando el recuadro, el rectángulo ya se queda fijo, quiere decir que la carga ya está completa. Hablando del guardado de datos, y eso es para ahorro de energía, cuando nosotros iniciamos una grabación de datos, es posible apagar el indicador y la medición se sigue dando, y el guardado de datos también. Esto es como les comenté anteriormente, es para guardar para ahorrar energía, ¿no? Para que la batería nos dure un poco más. Aquí en este slide podemos ver cómo podemos calibrar y ajustar nuestra sonda HM70. De hecho, esta sonda, si nosotros tenemos dos sondas o tenemos alguna cámara donde nosotros podamos meter nuestra sonda y quisiéramos nosotros ajustar nuestra sonda, en el mango o en la base de la sonda, nosotros tenemos aquí un tornillo que nosotros lo tendríamos que quitar, y después del tornillo hay un botón. Entonces nosotros tendríamos que presionar ese botón para que nuestra sonda entrara en modo ajuste. Lo podemos ajustar en humedad relativa y en temperatura, y lo podemos ajustar en 2 puntos. Entonces, esta información es muy útil, ya que en algunas ocasiones me han preguntado que cómo se pueden ajustar nuestros instrumentos. Entonces, esta sonda se ajusta de esa manera. No hay una opción dentro del indicador que nos lleve a una opción de calibración si no se presiona ese botón. Entonces aquí lo que yo puse es como un comparativo entre nuestros dos equipos, el HM70 con sus ondas de humedad y temperatura, y el HM40, ¿no? Entonces, cosa que coinciden entre ellos mismos es que podemos tener gráficos, podemos calibrarlo con un kit portátil que a continuación les voy a mencionar.
que es que el modelo es HMK15. Los dos cuentan con una sonda larga, HM46 del lado del HM40 y HMP76 del lado del HM70. Y los dos pueden tener un maletín ligero portátil. Cosas que no podemos tener con el HM40 o que sí que no podemos tener, pues es transferir datos o guardar datos, pero el HM40 pues tiene una sonda larga y fina que no tenemos con el HM70. Entonces, realmente el indicador HM40 tiene algunos beneficios, depende mucho de dónde se vaya a utilizar o cómo lo quieran utilizar. Y obviamente pues tampoco en el HM40 podemos conectar sondas que no sean de humedad y temperatura, como en el HM70 podemos conectar sondas de humedad, temperatura, punto rocío, dióxido de carbono y hasta humedad en aceite, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a hablar un poco de nuestro kit de calibración, que también es una herramienta que nosotros utilizamos bastante cuando queremos hacer nosotros verificaciones en campo. Entonces, en algunas ocasiones nosotros podemos hacer verificaciones en campo en un punto, en humedad y un punto en temperatura, directamente, a lo mejor hasta directamente teniendo nuestro equipo instalado y en proceso. Eso lo podríamos hacer, o instalado en pared, y podemos llevar nuestro equipo portátil y hacer la medición. Pero también tenemos nosotros una opción o un kit de calibración que nos ayuda a tener mediciones mediciones o algunas comparaciones de los equipos para poder calibrar y ajustar en diferentes puntos de humedad. Y este equipo es este kit de calibración HMK15. Entonces, ¿cómo es que funciona nuestro calibrador? Nuestro calibrador es en base a sales saturadas. Entonces, estas sales saturadas, tenemos diferentes sales en las cuales nosotros vamos a hacer una solución, como lo podemos ver aquí en el gráfico, donde vamos a poner esta solución en una de estas cámaras que podemos ver aquí en la imagen. Tenemos sobres con estas soluciones. Tenemos sobres, como lo podemos ver aquí, de diferentes soluciones, las cuales puede ser del litio, cloruro de litio al 11%, cloruro de magnesio al 33%, cloruro de sodio al 75%, cloruro de potasio al 85% y sulfato de potasio al 97%. Entonces, cada una de esas sales las tenemos que vertir en nuestras cámaras. Y es importante mencionar que la cantidad de sal que viene en ese sobre es la cantidad indicada para el volumen de la cámara de nuestro kit de calibración. Entonces tenemos que diluir toda la sal, y en el manual de nuestro equipo va a venir la cantidad de agua que necesitamos vertir para poder tener o para poder generar el ambiente que cada una de estas sales nos genera. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros este tipo de comparación o de calibración? Bueno, nuestro kit de calibración tiene unas tapas que tienen 4 orificios. Estos orificios coinciden con toda la gama de productos que tengan sondas de nuestros instrumentos, y lo podemos hacer de 2 maneras. Podemos nosotros calibrar algunos instrumentos directamente con las sales, de acuerdo al porcentaje de cada sal, o podemos nosotros tener un equipo de referencia que podría ser nuestro equipo portátil, y en el otro orificio podemos poner el equipo que vamos a revisar o el equipo referido. Entonces, cabe mencionar que ustedes pueden tener el número de cámaras que se requieran para hacer una calibración, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, tenemos diferentes tipos de sales. Es recomendable que hagamos o que practiquemos nuestra calibración dentro del rango del rango de medición que el equipo está funcionando. Entonces, si nuestro equipo está, no sé, si está funcionando a 35% de humedad,
pues a lo mejor el mínimo que yo podría recomendar sería hacer una calibración a 11% y a 75%. Ese cubre el rango donde se está utilizando el equipo, ¿no? O si tenemos un rango más específico, más bajo en humedad, que podría ser, no sé, 15%, entonces utilizaríamos la sal del 11%, la del 33%, y así, si tenemos humedades más altas, entonces podemos utilizar las sales de 85-97%. De mínimo tenemos que hacer o tenemos que practicar calibración en 2 puntos. Es lo que más se puede, o lo que yo les recomendaría para que cuando ustedes hagan el ajuste tengamos una mínima desviación en el equipo. Ok, entonces de aquí vamos a pasar a otro equipo, que es nuestro equipo de punto rocío. Como les comenté anteriormente, si ustedes tienen alguna duda, por favor háganmelo saber por chat. Si podemos contestarla en este momento, se lo vamos a contestar, y si no, le mandamos las respuestas directamente a su correo electrónico. Otro instrumento que nosotros utilizamos o que tenemos es nuestro equipo portátil de punto rocío. Como ustedes pueden ver, el indicador es el mismo, lo que cambia es la sonda. Y en este caso, para este equipo, tenemos 3 tipos de sonda. Tenemos la sonda DMP-74A, la DMP-74B, que están diseñadas para verificación puntual y de campo, en aire seco, aire comprimido, secadores de plástico, aire para situaciones médicas y aire seco para respirar. Y tenemos otra sonda que es la DMP-74C, que esta es para monitoreo, para medir el punto rocío en gases TF6. Estas aplicaciones donde podemos nosotros utilizar este tipo de medidores puede ser en interruptores o en circuit breakers. Este equipo también tiene algunos cables o se le puede conectar cable interfase para verificar algunas series que son fijas, como son la serie DMT340, DMT152, DMT132, DMT143. Y ahí entre paréntesis ustedes pueden ver el tipo o el modelo del cable que se utilizan con estos equipos. También tenemos algunas celdas de muestreo. Cuando no es posible conectar el equipo directamente, podemos nosotros incluir una celda de muestreo que nos hace la vida un poco más fácil. En este otro slide podemos ver nosotros los diferentes tipos de sondas que les mencioné. Y en este caso, lo importante que hay que ver aquí es a lo mejor los rangos de punto rocío, donde nosotros podemos verificar, por ejemplo, con la sonda DMP-74A, podemos verificar hasta humedades de 0 a 100% y lo podemos conectar en presiones de hasta 20 bars. Con nuestra sonda DMP-74B, esta sonda ya es un poco más dedicada a humedades cercanas a 0. Por esa razón nosotros ya no podemos verificar humedades que lleguen al 100%. Y el tipo de sensor también es otro tipo. El tipo de sensor que tenemos en el DMP-74A es el DryCap 180S. Y el tipo de sensor para el DMP-74B y el C es el DryCap 180M. La diferencia es de que el sensor 180M es más sensible en humedades cercanas a 0. Y como ustedes pueden ver, pues los rangos de punto rocío son más bajos en estos 2 tipos de sonda. En la sonda DMP-74B también podemos soportar o se puede soportar hasta 20 bars, y en la sonda C podemos soportar hasta 10 bars solamente de presión. Aquí tenemos algunas funciones del DryCap en el DM70. Una de ellas, y considero que es una función bastante importante, es la autocalibración. De manera general, la autocalibración es una opción que tiene esta sonda para hacer una corrección o como bien lo dice, una autocalibración del equipo, y en dado caso de que se requiriera en ese momento ajustarse, se va a ajustar. Y tenemos también una purga del sensor. La purga del sensor, esta nos ayuda, es como una
como una autolimpieza del sensor de humedad. El sensor de humedad y el sensor de humedad y temperatura, en este caso, vienen de manera junto. Y la purga lo que hace es que se caliente el sensor de temperatura a cierto grado, más o menos 120, 180 grados, para eliminar cualquier exceso de humedad o cualquier agente químico que se le haya pegado al sensor. Entonces, con estas dos funciones, a nosotros nos garantiza que vamos a tener una buena medición. Es importante mencionar que esta función de autocalibración solamente la tenemos con nuestros equipos de punto rocío. La función de purga del sensor o purga química, esta la tenemos también disponible en nuestros sensores de humedad. En nuestros sensores de humedad, ya sea fijos y portátiles. Entonces, y en estos equipos de punto rocío, en especial con el DM70, es importante mencionar que por tener esta función de autocalibración nos permite que nosotros podamos calibrar nuestro equipo hasta cada 2 años. Entonces aquí tengo un ejemplo de cómo se inicia una autocalibración. Algo que necesito mencionarles también es que la autocalibración se va a iniciar más o menos cuando tengamos nosotros cambios en el sistema de 10 grados, hablando de punto rocío, pero la inicial se va a iniciar cuando nosotros, o cuando el equipo vaya en humedades por debajo del 2%. Bueno, para la sonda DMP74A es por debajo del 5%, y para las sondas DMP74B y C es por debajo del 2%. Si nosotros quisiéramos practicar una autocalibración, porque nosotros podemos practicar autocalibraciones de manera manual, esta es una función que tiene el equipo, y tenemos humedades por arriba de 5%, o tenemos humedades por allá del 10%, el equipo no nos va a permitir hacer la autocalibración. Nos va a decir que el punto de rocío es muy alto. Esta función solamente se va a activar cuando tengamos estas condiciones que les menciono, ¿no? Para DMP74A, menos de 5%, y para DMP74B, menos de 2%. Entonces, así es como se ve esta autocalibración, y mientras se está llevando a cabo la autocalibración, no vamos a tener lectura de datos. Hasta después de que termine la autocalibración, nos va a arrojar datos. Más o menos la autocalibración dura 2 minutos y nos va a estar marcando en el display cada cierto tiempo, nos va a estar marcando cuánto se va tardando y cuándo va a terminar la autocalibración. La purga del sensor, esta solamente la vamos a tener disponible en la sonda DMP74B y en la C. Y eso es lo que yo les comentaba. Esto se realiza para que nosotros podamos limpiar o autolimpiar nuestro sensor de humedad. Esta función nos lleva aproximadamente 5 minutos y de igual manera con la autocalibración, mientras se lleve a cabo esta opción, no vamos a tener lecturas. Esta función sí se puede activar de manera normal o de manera manual en cualquier momento. Entonces, para que eso lo tomen en cuenta. Tenemos también algunas conexiones a procesos presurizados. En este caso, los que yo les muestro aquí es algunos beneficios de conexiones a procesos presurizados. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos medición a presión de proceso. Cosas a favor: el punto rocío especificado es verdadero, no se necesita un sistema de muestreo. El efecto mínimo de fluctuación, tenemos efecto mínimo de fluctuación de presión, y a lo mejor cosas que nos pueden ahí, o cosas negativas, puede ser que tendríamos que apagar el sistema para realizar cambios en las conexiones del proceso. Aquí lo que podemos hacer, pues o la solución que yo les recomiendo, pues es utilizar una celda de muestreo con un conector rápido, y el lugar de instalación es crítico, ¿no?
Y cuando tenemos nosotros mediciones a presión ambiental, pues la fluctuación de presión de la línea no tiene ningún efecto porque estamos a presión ambiental. Fácil de usar fácil de instalar y quitar el instrumento. El sensor está protegido contra picos de humedad. Y bueno, cosas a no favor es que el punto rocío no está en la presión especificada por el usuario y se necesita un sistema de muestreo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para este equipo de punto rocío es bien importante que nosotros entendamos que necesitamos saber la presión de nuestro proceso. Entonces, como dice ahí, si nosotros en nuestro proceso no tenemos presión, tenemos que utilizar un sistema de muestreo. Nosotros tenemos un sistema de muestreo, lo vamos a ver un poco más adelante, para este tipo de aplicaciones donde no tenemos nosotros suficiente presión. Tenemos diferentes tipos de celda de muestreo. La que les comentaba yo que tiene un conector rápido es la DSC74A, pero tenemos algunas otras celdas de muestreo. La que también se utiliza bastante es la que tiene un enfriador, que es el de MCOY. Esto lo utilizamos en sistemas donde la temperatura está por arriba de la temperatura que soporta nuestra sonda. Entonces, para este tipo de coil tenemos dos propósitos. Puede utilizarse como serpentín de ventilación. Este nos puede ayudar a aumentar la representatividad de la muestra con caudales bajos. O lo que podemos hacer nosotros es también bajar la temperatura. Aquí tengo un ejemplo de 800 hasta 30 grados centígrados con una velocidad de flujo de 2 a 3 litros por minuto. Entonces, como ustedes bien saben, el punto de rocío no depende de la temperatura. Entonces nosotros podemos utilizar este tipo de accesorio que nos va a permitir bajar la temperatura, que nuestro equipo pueda medir sin ningún problema y sin que sea dañado, y podamos tener la medición de punto rocío con esas condiciones. Entonces, si ustedes tienen condiciones de temperaturas de, no sé, 300, 400, 200 grados centígrados, y no podemos medir con nuestro sensor directamente, podría ser una solución. Acá tenemos otro equipo, el cual es el que les comentaba yo, que es el sistema de muestreo portátil. Este sistema de muestreo portátil lo utilizamos cuando nosotros tenemos aplicaciones donde no tenemos mucha presión. Entonces, realmente lo que hace este equipo es de que dentro del sistema tiene una pequeña bomba que extrae muestra, y esta bomba pues lo que hace es pasar el aire a nuestro sensor con una presión o con un caudal específico, para que nosotros también podamos configurar la presión en nuestra sonda y podemos tener una medición de punto rocío de punto rocío precisa, ¿no? Este equipo, ahí pueden ver ustedes un pequeño tubing que es plástico. Este tubing plástico lo podemos nosotros conectar hasta 200 grados centígrados, y si tenemos procesos por arriba de 200 grados centígrados tendremos que cambiar a un tubing metálico. El tubing plástico ya viene incluido en el maletín. El tubing metálico, ese sí tiene que ser comprado por aparte. Ok. Entonces, aquí rápidamente vamos a ver una aplicación. En este caso es un secador de plástico. Entonces, en este caso, pensemos que estamos alimentando con peles de PET en la tolva, ¿no? Podemos contener hasta un 0.6% de agua en peso. Esto significa 6,000 partes por millón. El objetivo es reducir el nivel de humedad a 30 partes por millón, que es solo el 0,003% de agua por peso. La humedad se puede eliminar calentando la materia prima y exponiéndola simultáneamente al aire seco. La temperatura de entrada de esta tolva es típicamente de alrededor de 150 grados centígrados y se enfría hasta alrededor de 100 grados centígrados en el lado de la salida.
Entonces, la primera pregunta que puede evocar este cuadro de proceso es: ¿por qué utilizar un circuito de aire seco de circuito cerrado? Bueno, la razón de esto es porque el contenido de humedad del aire de retorno siempre estará seco que el aire ambiente. El nivel del punto rocío suele estar por debajo de menos 20 grados centígrados. Por lo tanto, vale la pena recuperar el aire de retorno. Y como se mencionó, el sistema del secador de secante es perfecto para secar el aire de retorno para su reutilización. Entonces, como recordamos de la aplicación anterior, cuando mayor sea la humedad relativa, mejor será la absorción de humedad. El aire de retorno debe de enfriarse para llevar la humedad relativa a un nivel más alto. En el lado de regeneración no usaremos la diferencia de presión como en caso del secado por aire comprimido, pero esta vez usaremos un calentador. Entonces, en el lado del secado queremos tener una temperatura baja y en el lado de regeneración queremos tener una temperatura alta. Entonces, ¿cómo controlar este proceso? Y lo más importante, ¿cómo ahorrar dinero sin comprometer la salida del producto? Obviamente hay muchos lugares para medir, por ejemplo, la tolva o el escape de la boca de la tolva, pero los lugares más interesantes son el escape de la regeneración y el aire después del secado. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que seleccionar, pues es eso, ¿no? El lugar adecuado donde nosotros nos utilice. Aquí podemos ver que antes del secador tenemos unas mediciones de 100 grados centígrados y un punto rocío de menos 20 grados centígrados. Y después tenemos una temperatura de 150 grados y un punto rocío de menos 40. Entonces, ahí nosotros nos podemos ver si nosotros hacemos las mediciones antes y después de nuestro proceso, nos podemos dar cuenta de la eficiencia que va a tener el mismo. Entonces, realmente es importante pues que nosotros tengamos mediciones y más, por ejemplo, si nosotros en los puntos que yo les menciono tenemos equipos fijos, en algún momento también tenemos que hacer esas verificaciones puntuales y lo podemos hacer con nuestro equipo portátil. En dado caso que nosotros veamos alguna diferencia en las mediciones del equipo fijo versus el equipo portátil, pues podemos practicar un ajuste en base a nuestro equipo portátil. Entonces aquí tengo un ejemplo donde estamos haciendo una verificación con nuestro instrumento de M70, el cual en este caso de punto rocío nosotros o el equipo se puede conectar con las series de DMT-132, 142, 152 y DMT-340, y eso lo hacemos para una revisión de campo. Entonces, como ustedes pueden ver, del lado derecho tenemos nuestra sonda DMP-74 y del lado izquierdo tenemos a lo mejor un sensor, un DMT-152 o un DMT-142, el cual estamos haciendo la verificación en base a nuestro equipo portátil. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a conectar nuestros dos sensores al mismo indicador. Podemos ver gráficamente para ver en cuanto la medición de los dos sea estable y podamos determinar si tenemos un ajuste o si necesitamos hacer un ajuste o no. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar con nuestro equipo portátil de dióxido de carbono. Volvemos a mencionar, aquí tenemos diferentes puntas, pero es el mismo indicador. Esto lo podemos utilizar en múltiples aplicaciones, en laboratorios, invernaderos, granjas de hongos, aplicaciones HVAC, seguridad industrial, verificación de calibración y ajuste de transmisores de CO2 fijos. Y tenemos dos métodos de muestreo. Uno es un método por difusión o un método de medición ambiental. Y el otro, el que vemos del lado derecho, también es a través de una bomba para extraer muestra en algunos procesos donde no es permisible que el CO2 salga a la atmósfera. Aquí, por ejemplo, tenemos una aplicación donde se hace revisión de incubadores en campo. Entonces, aquí nosotros vamos a conectar, este es nuestro muestreo en base a una bomba. En la parte del medio podemos ver la bomba, que es rectangular, y en la parte de abajo de esta bomba tenemos nuestro sensor de CO2.
Entonces lo que hacemos es extraer muestra para que nosotros podamos ver lectura en nuestro indicador. Entonces, en este siguiente slide yo les pongo algunas concentraciones típicas de CO2. Normalmente en el ambiente tenemos 400 partes por millón. En interiores, también dependiendo de la cantidad de personas que haya en estos interiores, pueden ir más o menos de hasta 1000 partes por millón. En invernaderos, de 700 a 800 partes por millón. En incubadoras, bueno, tenemos ahí ya condiciones más altas de dióxido de carbono, que es de 5%, y también en algunos estacionamientos donde podemos tener hasta 20% de concentración de dióxido de carbono. Entonces aquí en la imagen lo que les muestro es la cantidad de dióxido de carbono que nosotros podemos inhalar. La calidad de aire de interior recomendada puede ser 1000 partes por millón. La concentración máxima permitida son 5 partes por millón de CO2, 8 horas al día. Y el límite máximo aceptable va de 10.000 a 15 partes por millón. Y lo que exhalamos nosotros pues son altas concentraciones que pueden ir de 20 a 50.000 partes por millón, que es lo mismo que 20.000 es como si fueran 2% de concentración de CO2, y 50.000 es lo mismo que si tuviéramos 5% de concentración de CO2. Entonces, como bien sabemos, el CO2 es un gas que no tiene color, que no tiene sabor, no se percibe. Y aquí en el slide que les muestro, pues pueden ver los efectos a la sobreexposición, ¿no? En donde si nosotros estamos expuestos a 2-3%, podemos tener algunos síntomas simples, a lo mejor mareo, a lo mejor sensación de asfixia. De 3 a 8%, pues incrementa los latidos del corazón. Podemos tener dolor de cabeza. El 10% ya es un poco ya más crítico. Podemos tener dolor de cabeza, náuseas, vómitos, y hasta podemos perder el conocimiento. Y por arriba del 10% ya si estamos nosotros un minuto en esa concentración, nos puede provocar hasta la muerte. Entonces, por eso es bien importante que nosotros tengamos monitoreo de este gas en algunas aplicaciones donde se utiliza el mismo para la fabricación de algunos elementos. Algunas aplicaciones o típicas aplicaciones donde nosotros utilizamos nuestros sensores en la gestión de energía y control de ventilación, ganadería, incubadores de huevos y nacedoras, envasado de alimentos y procesado, elaboración de cerveza, fermentación para seguridad, invernaderos, cultivo de hongos, almacenamiento de frutas, transporte y maduración, incubadoras e investigación biológica. En base a las concentraciones, a lo mejor en altas concentraciones puede ser en incubadoras, almacenes fríos, fruta y verdura, fermentación, fabricación de cerveza, y en bajas concentraciones pues podemos estar en invernaderos, nacedoras, aplicaciones en HVAC o cultivo de hongos. Entonces aquí pongo yo un ejemplo de aplicaciones de nivel de partes por millón que requiere una sonda de CO2 robusta en invernaderos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tenemos? Pues que nuestros sensores tienen tolerancia a la humedad, tienen durabilidad química, estabilidad a largo plazo. La fertilización con CO2 es costosa, la medición es inestable y puede costar mucho dinero. Entonces, la medición de CO2 en invernaderos son una medición de proceso para controlar la fertilización en CO2 durante el día o durante el tiempo que las luces están encendidas. Las sondas compactas de CO2 Vaisala son una excelente opción para medición, ya que toleran bien el entorno exigente, que siempre es muy húmedo y puede tener muchos químicos presentes, especialmente en invernaderos para flores comerciales. El verdadero beneficio de por vida es la estabilidad a largo plazo de los sensores. Incluso una medición de CO2 ligeramente apagada puede costar mucho dinero en cuestión de días o semanas, ya que el uso del gas de CO2 para fertilizar las plantas puede ser bastante costoso.
Una medición estable ahorra dinero a lo largo del tiempo al permitir que el control de CO2 sea correcto. Otra aplicación que tenemos aquí es utilizar nuestro medidor de dióxido de carbono portátil con transmisores HVAC. Como les comenté anteriormente, esto se puede comunicar, o este equipo se puede comunicar con algunos equipos fijos. En este caso, la serie GMW80-90. Podemos nosotros hacer verificación tanto de humedad, temperatura y CO2, o algunos otros módulos, ¿no? Aquí la ventaja que tenemos con nuestro indicador es que puede aceptar una sonda de media temperatura y puede aceptar también una sonda de CO2. Entonces ahí vamos a poder tener la medición de las tres variables. Ahora, acá tenemos otra aplicación donde es gestión energética en climatización y el 40% del consumo total de energía a nivel mundial se utiliza en edificios. Al usar la ventilación controlada por demanda, se puede guardar una gran fracción de estos. La ventilación controlada por demanda significa que la cantidad de aire fresco introducido a las habitaciones se ajusta de acuerdo con la cantidad de personas presentes. El nivel de CO2 se usa para indicar la presencia de personas. En este caso, el potencial de ahorro es particularmente grande para espacios con ocupación muy variable. En las escuelas y auditorios, algunos estudios han indicado un ahorro de energía del 50 hasta el 60% en comparación con los controles tradicionales. Para edificios de oficinas, generalmente se encuentran potenciales de ahorro de más bajos, típicamente en el rango de 10 a 25%. Entonces, la medición de CO2 a menudo se usa como un indicador de cuánto aire fresco se introduce por ocupante. Sin embargo, parece que el nivel de CO2 también afecta directamente el nivel de rendimiento de las personas. Entonces, como los salarios y otros costos indirectos relacionados con las personas que trabajan en un edificio son con mucho los mayores costos causados por un edificio, podemos estar ignorando el factor de productividad más importante de todos. Los niveles de CO2 altos disminuyen directamente el rendimiento cognitivo. Incluso el nivel de CO2 aproximadamente de 900 partes por millón, utilizado en muchas pautas, parece disminuir el rendimiento. Según este reciente estudio realizado por un grupo de Harvard, se encuentra que el rendimiento cognitivo disminuye en un 15% a 945 partes por millón de CO2 y en la mitad a 1.400 partes por millón de CO2. Entonces, es importante tener nosotros niveles de monitoreo de CO2 en ambientes donde hay alta concentración de personas o en algunas oficinas, escuelas, para que el rendimiento de las personas y el conocimiento también pues, sea más fácil de aceptar. Ok, entonces aquí ya nada más lo que quiero que revisen ustedes es los diferentes tipos de comunicación que tenemos con diferentes productos. En este caso podemos ver que nuestro MI70 se puede conectar a la serie GMP343 con ese modelo de cable. También se puede conectar a la serie de sonda inteligente GMP251 y GMP252. Al igual que con las series de punto rocío de MT132, 143 y 152. Esto se los pongo para que ustedes puedan ver los diferentes tipos de cable y el modelo del cable que se utiliza para este tipo de conexiones con nuestro indicador. Se puede conectar también con el DPT146 o con las ondas HMP110 y HMP113. Aquí algunos otros. Nosotros podemos tener comunicación con la serie HMT120, HMT330, MMT330, DMT340 y PTU300, que es humedad, temperatura, humedad en aceite, punto de rocío y presión atmosférica. Son transmisores con los cuales nosotros podemos tener comunicación, podemos practicar un ajuste y podemos
bueno, podemos efectuar una calibración y podemos, dado caso que se necesite, podemos ajustar. También podemos comunicarnos con la serie HMT310 o MMT310, con las series para ducto de CO2 GMD20, y para series en algunas aplicaciones también HVAC, como lo mencionamos hace un momento, con la serie GMW90 y HMW90. Entonces, aquí ya para finalizar, les pongo alguna serie de recursos que nosotros utilizamos. En el día a día tenemos nuestra calculadora de humedad, que la pueden descargar directamente de nuestra página de internet. También pueden ver las fórmulas de conversión de humedad. Tenemos un simulador de secado y tenemos varios videos en YouTube. Entonces, normalmente termino mis webinars con estas dos imágenes donde ustedes pueden ver a la Mona Lisa. Como lo mencioné inicialmente, la Mona Lisa está monitoreada para su conservación con equipos de Vaisala, principalmente humedad y temperatura. Y también el rover Curiosity y el rover Perseverancia tenían, o en este caso el Perseverancia tiene a bordo, sensores de humedad y de presión de Vaisala. Entonces, por ahí dicen que si puede funcionar en Marte, también puede funcionar donde sea aquí en la Tierra. Entonces, al final, les dejo mis datos para cualquier consulta, para cualquier duda que tengan acerca de este webinar. Agradezco mucho su participación. Vamos a tener también, después de este slide, vamos a tener una encuesta que les agradecería la pudieran contestar. Vamos a dar un pequeño momento después para cuando vean ustedes el slide y puedan contestar la pregunta y nos puedan retroalimentar si necesitan algún tipo de información o algún tipo de material que quieran que les podamos nosotros mandar. Entonces, realmente les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho que estuvieran interactuando con sus preguntas también. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, tengan excelente tarde y nos vemos pronto. Hasta luego.